Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Hoy la pregunta es esta. Quisiera que me guiara en cómo elaborar una prédica para un grupo pequeño de mujeres. Esa es una buena pregunta y quiero contestar esa pregunta, pero quiero contestarla un poco más ampliamente, porque pregunta cómo elaborar una prédica para un grupo pequeño de mujeres, pero los principios mi respuesta que yo daría a esa pregunta de cómo elaborar una prédica para un grupo de mujeres es la misma respuesta que yo daría a la pregunta cómo elaborar una prédica, cómo elaborar una enseñanza, cómo escribir un estudio, cómo preparar una prédica para toda la iglesia o para un grupo de hombres o quien sea. Y cómo elaborar un estudio una enseñanza, una prédica, un sermón. Primero, hay que empezar con el texto. Hay que empezar con un texto y no con una idea, no con una metáfora o una historia o algo que quieres decir. Hay que empezar con un texto. Porque muchas veces cometemos el error de decir, yo quiero hablar de tal cosa, ¿dónde están textos que hablan de eso? No, deberíamos. Y a veces hay un tema que tenemos que tratar y sabemos que hay un texto que trata de eso y después empezamos con ese texto, pero de la forma que sea, debemos empezar con el texto. Puede ser un verso, un párrafo, un capítulo, un libro. Últimamente he estado enseñando con textos más pequeños. Puedes ver en los mensajes en pazcondios.com con un verso, 2 versos, 3 versos, parte de un verso, para realmente exponer lo que está enseñando. Pero depende, hay historias que uno enseñaría todo a la vez. Hay enseñanzas muy complicadas que son buenas en diferentes pedazos, pero uno escoge su texto. Primer paso, escoger su texto. ¿Cuál es su texto? Y después exponer el texto, de hacer un estudio de texto y es de ir a texto con la pregunta, ¿qué está diciendo Dios en este texto? No qué quiero decir yo, o qué quiero enseñar, o qué está diciendo Dios en ese texto. De la palabra de Dios, viva y poderosa, es útil. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en ese texto? Esa es la pregunta grande. Y de ahí es de preguntar, ¿dónde está Jesús en ese texto? ¿Y dónde está el Evangelio? ¿Y cómo está relacionado ese texto con el Evangelio, con la historia grande de Dios, Jesús y el Evangelio y en el texto? Entonces uno hace su estudio del texto. ¿Qué dice el texto? Ok, cuando tengo el texto, cuando yo tengo el texto, yo tengo mi estudio del texto. Después yo uso algo que, es basado, mi forma de usarlo no es igual a lo que aprendí, pero es basado en algo que aprendí de un predicador que se llama Andy Stanley. Y después me di cuenta de que lo que él enseñó estaba basado en algo que se llama la secuencia motivacional de Monroe. Es una forma de construir un mensaje motivacional y yo lo he adaptado a esa secuencia, a esa enseñanza, a esa técnica para mí, para la forma que yo enseño. Pero lo que yo hago es, después de agarrar el texto, después yo pregunto, después de hacer mi estudio, yo digo que de todo lo que está diciendo el texto, ¿cuál es la idea grande? ¿Cuál es la idea grande que el texto dice y que si yo voy a enseñar ese texto, que yo tengo que comunicar esa idea? ¿Cuál es la idea grande? Entonces, una vez que tengo el texto, después tengo la idea grande que tengo que enseñar. Si voy a enseñar ese texto, tengo que enseñar esa idea del texto, que viene del texto. Después la pregunta es, ¿qué es lo que no concuerda con nuestra vida y ese texto? ¿Dónde está el roce? ¿Dónde está la tensión entre nuestra realidad y ese texto? Estoy buscando, por preguntarlo así, estoy buscando la necesidad en nosotros que ese texto cumple o responde o satisface. Entonces yo quiero saber, yo quiero pensar, si el texto dice eso,
¿Cómo choca eso con lo que normalmente hacemos o con lo que normalmente somos o la forma de ser con nuestra realidad? ¿Cuál es el problema en nuestra vida? Que ese texto viene y confronta y corrige y cambia y transforma, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el roce? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el choque entre la realidad nuestra y el mensaje de ese texto? Entonces, una vez que tengo esas dos cosas, yo sé que voy a empezar el mensaje con esa parte, con el roce, con la tensión, con el choque, eso. Normalmente somos así y no pensamos así y terminamos mal. Y después el texto viene con, esa es la respuesta. Y después enseño la respuesta y expongo el texto. Y después al final me gusta contestar la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿O qué pasa cuando lo hacemos? ¿O cuáles son los beneficios de obedecer a ese texto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos transforma Dios cuando hacemos lo que Él dice en ese texto? Y como parte de eso, normalmente ahí es donde entra la parte que está relacionada con el Evangelio, de enseñar que ese es nuestro problema. Y ese texto viene y con esa idea grande resuelve nuestro problema. Y después Dios nos transforma por conectarnos con el Evangelio, con lo que hizo Jesús en la cruz, con la obediencia a ese texto. Y después al final viene la aplicación y es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Y siempre me gusta tener una aplicación para los que no son cristianos, porque al final de cuentas no importa el texto, la aplicación para los que no son cristianos es tomar tu decisión de entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y así entrar en paz con Dios. De una forma u otra, esa es la aplicación para los no cristianos. Y después la aplicación para los cristianos es de poner en práctica, bajo la luz de la gracia de Dios y el amor de Dios y la verdad de Dios, el mensaje de ese texto. Entonces, primero, ¿cuál es mi texto? 2, ¿cuál es la idea grande de ese texto? 3, ¿cuál es la tensión, el roce, el conflicto entre nosotros y nuestra vida normal y este texto? Y después, al final, ¿cuál es la aplicación? Empiezo con la tensión, pues la idea grande del texto, y termino con la aplicación. Y así es como yo elaboro las enseñanzas, las prédicas, y me gusta esa forma de enseñar porque por empezar con nuestra realidad, que muchas veces choca con el texto, yo siento que podemos conectar el texto con la gente y después dejamos que Dios enseñe su verdad y después al final la aplicación en nuestra forma de responder a Dios. Espero que de eso te haya ayudado. Si tú tienes una pregunta, otra pregunta de liderazgo y de la iglesia, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com y contestaré tu pregunta en otro video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.